Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro ha despertado la curiosidad de muchos de ustedes, especialmente si son amantes de las series y las historias que nos tocan el corazón. El título de nuestro vídeo de hoy es Ander Zel Kerem, mi amor eterno y perdido. Y sí, como ya se imaginarán, vamos a desgranar esa química tan especial, esa conexión que nació en pantalla y que traspasó las fronteras de la ficción para convertirse en un fenómeno para muchos fans. Vamos a explorar qué hace que la dupla de Ander Zel y Kerem Bürsin sea tan magnética, cómo se gestó esa admiración y si esa sensación de amor eterno y perdido que muchos sienten es solo el reflejo de una historia bien contada o algo más profundo. Prepárense para un viaje por los entresijos de su relación en pantalla, las expectativas de los fans y ese misterio que rodea a las estrellas. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras y análisis. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a ello. Cuando pensamos en Ander Zel y Kerem Bürsin, una imagen viene a la mente de muchísimos fans, la de Eda y Serkan, los protagonistas de la exitosa serie turca Senkalkam. Y es que, seamos sinceros, la química entre estos dos actores fue simplemente eléctrica. Desde el primer episodio, el público se enamoró perdidamente de su dinámica, de sus miradas, de sus diálogos llenos de tensión y, por supuesto, de su evolución como pareja en la ficción. Pero, ¿qué hay detrás de esa conexión tan palpable? ¿Fue algo que se construyó con mucho trabajo y entendimiento en el set, o hubo chispas reales que se encendieron entre ellos? La serie, como sabemos, fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Y gran parte de ese éxito se debió sin duda alguna a la manera en que Hande y Kerem supieron dar vida a Eda YLDZ y Serkan Bolat. Eda, esa joven soñadora, llena de pasión y con un espíritu libre, y Serkan, el arquitecto frío, calculador, pero con un corazón que latía de forma inesperada por ella. La forma en que sus personalidades chocaban y se complementaban creaba una narrativa fascinante que mantenía a los espectadores al borde de sus asientos. Y aquí es donde entra el concepto de amor eterno y perdido. Para muchos fans, la historia de Eda y Serkan no era solo una historia más de televisión, era una historia que resonaba con sus propias fantasías románticas. La idea de dos personas que, a pesar de sus diferencias y obstáculos, encuentran el amor verdadero, un amor que parece predestinado, es algo que siempre ha cautivado a la audiencia. Y Hande y Kerem lo interpretaron con tal autenticidad que esa fantasía se volvió increíblemente real para millones. Las redes sociales se inundaron de teorías, de comentarios, de montajes y de demostraciones de afecto hacia la pareja. Se crearon comunidades enteras de fans dedicadas a seguir cada paso de su relación, tanto en pantalla como fuera de ella. Y es que cuando dos actores logran transmitir tanta emoción, tanta ternura, tanta pasión, es difícil para el público no ilusionarse. El hecho de que su relación en la serie pasara por altibajos, por momentos de duda, de celos, de reconciliaciones apasionadas, solo añadía más leña al fuego de esa conexión emocional con la audiencia. Cada beso, cada abrazo, cada escena de reconciliación se convertía en un evento para sus seguidores. Ahora bien, ¿qué sucede cuando esa química en pantalla se traslada a la vida real? Porque, seamos honestos, también hubo rumores y confirmaciones de que Ander Zel y Kerem Bürsin mantuvieron una relación sentimental fuera de los escenarios. Esto, por supuesto, disparó aún más las expectativas y la ilusión de los fans. Para muchos era la confirmación de que su amor eterno no era solo una invención de guionistas, sino una realidad palpable. Verlos juntos en eventos públicos, interactuando con esa complicidad que parecía ir más allá de la actuación, solo alimentaba la idea de que lo suyo era algo especial. La forma en que se defendían mutuamente en entrevistas, la manera en que se apoyaban en sus proyectos individuales, todo contribuía a esa imagen de pareja inseparable. Y es aquí donde la línea entre la ficción y la realidad se vuelve borrosa. ¿Era el amor eterno que proyectaban en la serie lo que veíamos en su vida real, o era la intensidad de la ficción la que influenciaba su relación? Es importante recordar que al final, ambos son actores. Su trabajo es precisamente creíblemente interpretar emociones, crear conexiones ilusorias que nos hagan sentir parte de su mundo. Y Hande y Kerem son maestros en eso. La forma en que se miraban, la manera en que sus cuerpos se encontraban al actuar, la cadencia de sus voces al decirse frases de amor o de desamor, todo estaba perfectamente orquestado para crear. La magia.
Pero, ¿qué pasa cuando esa magia parece tan real que uno se pregunta si no hay algo más? El amor perdido del título puede interpretarse de muchas maneras. Quizás se refiere a ese amor que la audiencia sintió tan intensamente y que al ver que la relación real entre los actores llegaba a su fin, se sintió como una pérdida. O quizás se refiere a la pérdida de esa idealización que los fans tenían de ellos como pareja, una pareja que parecía destinada a durar para siempre. Las series turcas en general tienen esta particularidad de crear vínculos muy fuertes entre los actores y su público. Los largos periodos de rodaje, la intensidad de las tramas, la dedicación de los actores a sus personajes, todo contribuye a que los fans se involucren de una manera muy personal. Y con Hande Erçel y Kerem Bürsin, esto fue llevado a otro nivel. La admiración por su talento se mezcló con la admiración por su supuesta relación, creando una especie de leyenda urbana en torno a ellos. Se convirtieron en la pareja de ensueño para muchos, aquellos que encarnaban el amor romántico idealizado. Y cuando esa idealización se enfrenta a la realidad de que las relaciones, incluso las que parecen más perfectas, pueden tener sus altibajos y sus finales, es natural que haya un sentimiento de decepción, un sentimiento de haber perdido algo que se valoraba mucho. Además, la industria del entretenimiento sabe cómo capitalizar estas conexiones. Los fans adoran ver a sus parejas favoritas interactuando en la vida real, y cuando esa interacción es confirmada, se convierte en material de entretenimiento por sí mismo. Las entrevistas conjuntas, las apariciones en alfombras rojas, las publicaciones en redes sociales, todo se analiza al milímetro en busca de indicios de su afecto. Y Hande y Kerem, conscientes de su popularidad, supieron manejar esta atención de manera muy profesional, aunque a veces, la presión de los fans también puede ser abrumadora. El concepto de amor eterno es poderoso, es una aspiración humana fundamental, y cuando vemos a personas que parecen encarnarlo, es natural que nos apeguemos a esa idea. Por otro lado, también es importante reconocer la capacidad de los actores para separarse de sus personajes. Hande Erçel es una actriz increíblemente talentosa que ha brillado en otros papeles, y Kerem Bürsin también ha demostrado su versatilidad. Sin embargo, la huella que dejaron como Eda y Serkan es imborrable para muchos. Esa es la magia del arte, ¿verdad? Crear personajes que se quedan con nosotros, que nos hacen sentir, que nos inspiran. Y su interpretación juntos fue, sin duda, una de esas creaciones mágicas. El amor perdido podría ser simplemente la nostalgia por esos momentos, por esa ilusión que crearon juntos en pantalla y que de alguna manera también se sintió real para nosotros como espectadores. Entonces, Hande Erçel y Kerem Bürsin son el amor eterno y perdido. Como espectadores podemos decir que para muchos de nosotros, la conexión que crearon en Sen Kalkam se sintió así. Fue un amor que nos cautivó, que nos hizo soñar, y cuya intensidad, al menos en la ficción, parecía eterna. Y si bien su relación personal pudo haber tenido un final, el impacto que tuvieron como pareja en pantalla, el recuerdo de Eda y Serkan, y la ilusión que nos transmitieron, eso perdura. Es la belleza de las historias bien contadas, de las interpretaciones que tocan el alma. El amor eterno y perdido es quizás la suma de la química en pantalla, la admiración por los actores, las expectativas de los fans y la inevitable brecha entre la fantasía y la realidad. Y creo que esa brecha es precisamente lo que hace que estas historias sean tan fascinantes y nos mantengan hablando de ellas mucho después de que las luces del set se apaguen. En resumen, hemos explorado la increíble química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, el impacto de su relación en pantalla en la serie Sen Kalkam, y cómo esa conexión generó un sentimiento de amor eterno y perdido entre sus seguidores. Hemos analizado cómo la industria del entretenimiento capitaliza estas dinámicas y la forma en que la línea entre la ficción y la realidad se desdibuja para crear leyendas. Recordamos la magia de su actuación y cómo, independientemente de su relación personal, el legado de Eda y Serkan perdura en la memoria de los fans. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el fascinante mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Sintieron esa misma conexión con ellos? ¿Qué opinan sobre el concepto de amor eterno y perdido en el contexto de las relaciones de celebridades? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy ansioso por leer sus opiniones y debatir sobre este tema. Y si les ha gustado el vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones.
Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande.